Hace un año, casi hace exactamente un año, decidí que no iba a volver a trabajar jamás en una agencia de publicidad. Es más, decidí quemar las naves de esta profesión a la cual me dediqué durante toda mi vida profesional. Aunque en realidad yo negocié mi renuncia en la última agencia en la que tuve un empleo formal en 2022, noviembre de 2022. En ese entonces, yo era vicepresidente creativo regional de una agencia de tecnología y marketing digital. Tenía más de 100 personas a mi cargo, distribuidas en 3 países, y lideraba de forma directa a 10 directivos de área de México, Brasil y Argentina. Y si bien ya tenía muy controlado mi ego, debo decir que todavía me sentía en una posición privilegiada e importante dentro de ese medio. Y, por increíble que suene, yo decidí gestionar mi renuncia por situaciones que no vale la pena mencionar en este blog, pero que estaban mucho más cercanas a mi conciencia que a seguir incrementando el grosor de mi ego. Y como te digo, este ego ya lo tenía bastante controlado. Estoy seguro que mi gran periodo de egocentrismo fue entre mis 30 y mis 40 años, cuando comencé a ganar algunos premios en Sudamérica y cuando empecé a tener posiciones de dirección en algunas agencias que, si bien eran pequeñas, trabajaban con grandes marcas. Todo eso, hace un año, dejó de tener sentido para mí. Y creo que aún más importante, todo ese ego que había construido se deshizo, se desvaneció, se hizo polvo, dejó de ser importante, dejó de definirme. Y mucho más allá de definirme como profesionista, dejó de definirme como persona. Y esto ha sido literalmente empezar desde cero. Sabía dibujar, porque de chico siempre me gustó dibujar. Y estudié algunos semestres de diseño gráfico, pero no llegué a la clase de pintura. Entonces, pues yo realmente no sabía ni cómo tomar un pincel. Solamente una vez había intentado pintar con acrílicos y nunca había agarrado óleo. Así que ha sido empezar desde cero y una carrera contra el tiempo, porque tengo 50 años. No puedo dar el lujo de cambiar de carrera y empezar a estudiar. He tenido que ser autodidacta. Tomé un curso de muralismo con pintura en aerosol, pero todo lo demás lo he aprendido en YouTube. Y ha sido un viaje maravilloso. Bien difícil, porque el deber ser nos dice a las personas que a cierta edad tendríamos que estarnos dedicando a otras cosas. Ser dueños de una empresa, jugar golf, ser más serios, esperar a que lleguen los nietos, quizá, y buscar la mejor jubilación posible. Y en mi caso fue romper con toda esa idea, con todo ese paradigma y arriesgarme a hacer lo que siempre quise hacer, con el apoyo de Natalia, con el apoyo de mi hijo, y tratar de ser feliz, a riesgo de no tener talento y que esto no funcionara o no funcione nunca. Todavía no sé. Quitarme el ego, o bueno, no sé si quitarme, desinflar mi ego, me ha permitido empezar desde cero sin expectativas, sabiendo que, igual que en publicidad, estoy empezando en el arte sin contactos, sin tener un apellido famoso, sin tener una herencia cultural que me permite llegar al mundo artístico y decir, bueno, aquí estoy. Lo único que tengo es el talento, mucho o poco, es lo único que tengo para empezar a abrirme camino en este mundo. Y si tuviera el ego, como lo llegué a tener, con toda la experiencia que tuve, digo, también invertí 25 años trabajar en publicidad. Por supuesto que me hice de una reputación buena o mala. Tampoco era yo el creativo o el director creativo o el director de arte que México esperaba o que el mundo esperaba. Creo que tuve una carrera bastante buena, pero tampoco soy una figura pública de la publicidad en México. No soy una persona que tenga esas credenciales. Nunca trabajé para ellas y creo que después te voy a contar un poco, pero siempre fui un outsider de este medio. Pero bueno, desinflar ese ego y empezar desde cero me permite experimentar mucho, me permite no tener expectativas de lo que piensa la gente y sobre todo tener un plan trazado hacia el futuro, hacia dónde quiero llegar, pero sabiendo también
que puede que no lo consiga, que puede que no lo logre, y que en este caso lo importante para mí es lo feliz que me hace vivir el proceso artístico, el crear, el poder pintar, el darme el tiempo de contemplación. Y eso para mí es lo más valioso de todo esto que estoy viviendo. No sé cómo me va a ir financieramente, evidentemente tengo que seguir haciendo trabajos freelance, y ahí también me quité el ego. Ya no estoy dirigiendo un equipo grande o haciendo yo directamente campañas para clientes internacionales. Ahora realmente le entro a todo lo que me permite poder tener un flujo de dinero para poder sustentar mi proyecto artístico. Entonces igual hago una presentación de Keynote, que igual genero ideas, que es lo que me ha permitido financiar este proyecto, vender ideas, solamente ideas. Pero también de pronto hago una página web, de pronto hago el planteamiento gráfico de una aplicación, de pronto hago un logotipo, pero ya sin este ego de decir, no, yo tengo esta posición dentro de la publicidad o dentro de la mercadotecnia y entonces yo ya no hago estas cosas. Eso se desinfló, eso se va. Y al hacerlo también, me di cuenta que realmente no es importante. Sí tiene muchas ventajas económicas, tiene muchas ventajas en cuanto al poder ejercer tu profesión desde un punto de vista mucho más conceptual. En el caso de la publicidad, mucho menos operativo, mucho más conceptual. Y eso lo agradezco mucho, haber tenido esa oportunidad, pero tampoco es lo máximo, güey. Es simplemente un proceso donde te puedes destacar por las habilidades que tienes, pero a la larga y comparando, yo hoy me siento mucho más feliz como persona. En mi caso, solamente en mi caso, no digo que necesites estar en este punto, pero yo me siento muy feliz haciendo esto de tripas, lo que pienso, lo que siento, versus lo que hacía yo antes. Y eso, en verdad, para mí no tiene precio. No hay nada que pague el estar haciendo lo que amo. Yo creo que uno de los grandes problemas es que a veces confundimos el ego con la autoestima o con la seguridad de nosotros mismos y nosotras mismas. Como que solo hay dos extremos. El síndrome del impostor, donde siento que no valgo nada, donde no creo en lo que hago y pienso que no tiene o no vale la pena. Y tener un ego súper inflado, así como creerme que soy la persona que va a venir a resolver o a llenar ese vacío que hay en las artes plásticas o en la publicidad o en la música. Creer que soy el único y más talentoso, y si no funciona y si no obtengo los premios o el reconocimiento, entonces el sistema está mal porque yo soy una pistola y nunca me dieron el reconocimiento que merezco. Y eso lo que hace es que muchos artistas y muchas personas creativas se frustren y vivan con este odio o rencor, no solo hacia la profesión en sí o el medio en sí, sino a sí mismos y a sí mismas. Y que detrás de todo ese ego inflado, lo que hay es una persona frustrada y triste y muy molesta. Y esto lo vi muchas veces a lo largo del tiempo. Y el problema es que el ego no es algo que se resuelva simplemente en terapia. Muchas veces son los chingazos que te da la vida los que te aterrizan, los que te hacen darte cuenta que no eres imprescindible y que en el momento en el que te vas, seas la persona más importante de la empresa, pues cierras la puerta y ellos siguen trabajando, siguen en su proyecto de negocio o en lo que estén haciendo, porque a final de cuentas somos eslabones dentro de una cadena de producción y nada más. Y así tengas el cargo más importante, pues somos solamente un engranaje dentro de este gran proceso. En el momento en el que te das cuenta, tienes de dos. O desinflas el ego y dices, ok, puedo vivir con esto, puedo tomar en cuenta que mi trabajo no me define, que mi trabajo es la forma en la que tengo los medios económicos para poder hacer las cosas que me gustan, pasar el tiempo con mi familia de una forma pues mucho mejor. O sentirte la persona más frustrada, menos reconocida, encabronada con la vida, con el mundo, y que eso también puede ser un motor para que de pronto abras una empresa y digas, ah, huevo, me la pelan todos y ahora les voy a demostrar que realmente yo era el eslabón necesario en esa empresa, que es una visión muy rencorosa de la vida, pero que a muchas personas les ha funcionado. Pero creo que lo más conveniente es simplemente empezar a disfrutar de la vida, güey, y asumirnos como estos eslabones que muchas veces no vamos a poder desprendernos tan fácil, sobre todo si tienes muchas responsabilidades económicas o familiares. No es tan fácil que mandes a la chingada al mundo corporativo o al mundo laboral y te dediques a lo que amas 100%, pero por lo menos no vas a tener ese ego persiguiéndote y pidiéndote que trates de demostrarle al mundo lo que quizá ni siquiera tú te quieres demostrar. Muchas veces tenemos estas ideas porque las aprendimos en la escuela o en la casa, con el tema de las calificaciones y de ser el buen hijo, el buen alumno, cuando en realidad a nadie le importa, güey. A nadie le importa más allá de decir, ah, pues qué buen estudiante o qué alto ha llegado en su profesión. Pero en realidad lo que importa, en mi opinión, es ser un buen hijo, ser un buen padre, ser un buen esposo, ser un buen amigo,
ser un buen ser humano y sobre todo tratarnos bien a nosotros mismos y a nosotras mismas, ser amables con nosotros, tenernos paciencia y buscar la forma de encontrar nuestra propia felicidad sin necesitar la validación de los demás. Eso es lo que yo pienso que es uno de los costos y ganancias de desinflar el ego. Y enfrentarte a esa verdad a veces puede ser más difícil que cualquier chingazo que te hayas dado por tener el ego infladísimo. No es simple.